Buenas noches, sean muy bienvenidos a un programa de Hosteltour Televisión en el que nos adentraremos en las perspectivas económicas de 2008 a nivel mundial y sus posibles repercusiones a nivel nacional y regional. Analizaremos también el posible impacto de la recesión económica que afecta a Estados Unidos y de la que se habla ya en Europa y en España. Crisis o ralentización del crecimiento, una y otra afectarán sin duda al bolsillo de los consumidores y sus hábitos, incluyendo los viajes y el turismo. El programa de hoy contará con la presencia de expertos economistas que nos ayudarán a ofrecerles una radiografía lo más ajustada posible de la coyuntura económica en la que ya estamos inmersos. Y en el espacio de la entrevista, el recién elegido presidente de Aviva, Pedro Iriondo, avanzará también los principales asuntos con que tendrán que enfrentarse los agentes de viajes de Baleares en los próximos años. Empezamos enseguida. Las novedades en el proyecto del Palacio de Congresos de Palma y el futuro de Son Sant Joan como hub entre el sur y el norte de Europa han marcado la actualidad en los últimos días. Resumimos estos y otros asuntos en nuestro informativo turístico. Y comenzamos hablando de la importancia que tendrá para Mallorca que su aeropuerto se convierta en lugar de paso entre el norte y el sur del continente europeo y además con una importante inversión, ¿verdad, Esther? Pues así es, Manolo. El aeropuerto de Palma está llamado a convertirse en un hub para conexiones entre el sur y el centro de Europa. Así lo ha planificado AENA, que invertirá casi 40 millones de euros en la optimización de sus instalaciones para este fin en un plazo de ejecución de 20 meses. Con la reconfiguración del módulo C del aeropuerto de Son Sant Joan, prevista por AENA, se aumentará ampliamente la interconexión de vuelos. Y ocurrirá hasta tal punto que el gestor aeroportuario prevé que en 2010 se movilizarán en este hub más de 4,5 millones de pasajeros al año en más de 32.000 operaciones. El módulo C pasará a tener 33 puertas de embarque y 17 de ellas con pasarela directa a los aviones. Las dependencias dispondrán de un espacio diáfano con mucha luz natural para los pasajeros en tránsito a otros destinos y reducirá a la mitad la distancia media entre los controles de seguridad y las puertas de embarque. Esta remodelación del aeropuerto de Palma mejorará las conexiones de la isla y aumentará la actividad en temporada baja. El objetivo es consolidarlo como centro de distribución de vuelos procedentes de varias ciudades del centro de Europa hacia otros puntos de España y Portugal. El proyecto definitivo del Palacio de Congresos de Palma contará con un solo edificio para el hotel en lugar de los dos que se habían planificado anteriormente. Esta remodelación permitirá un ahorro de costes de 6 millones de euros. Las instituciones presentes en el Consejo de Administración del Palacio de Congresos de Palma de Mallorca presentaron el lunes junto a Pachi Mangado el proyecto definitivo del hotel que albergará el conjunto. Según ha explicado el arquitecto autor del proyecto, la modificación para que quede en un solo edificio no tendrá apenas impacto ni en la capacidad del hotel ni en su altura. De hecho, solo tendrá 3 habitaciones menos, pasando de 273 a 270, aunque se reduce en 5 el número de suites. Mangado se ha mostrado muy satisfecho con el cambio, que está más en la línea de su propuesta inicial. Como ventajas estará no solo la reducción de costes, pues serán 6 millones de euros menos, sino también que aumentará el número de habitaciones con vistas al mar. El ayuntamiento ha anunciado que las obras comenzarán en 2 o 3 semanas y estarán terminadas en unos 30 meses. Balears es la comunidad autónoma con más certificados de gestión ambiental en hoteles. En total, 38.000 plazas hoteleras cuentan con este tipo de acreditación. De las cerca de 40.000 plazas hoteleras de Baleares que disponen de acreditación medioambiental, 2/3 partes poseen el distintivo europeo EMAS y el resto el ISO 14001. Los certificados reconocen las mejoras constantes destinadas al ahorro energético. Esto incluye desde la instalación de mecanismos en grifos e inodoros que reducen el consumo de agua a la instalación de placas solares o bombillas de bajo consumo. Este año, además, tendrán una ayuda en su promoción, en virtud de un acuerdo entre la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno Balear y TUI. Este tour operador indicará para el próximo verano en sus catálogos cuáles son los hoteles más sostenibles de las islas. Por cierto, que la Consellería de Turismo finalizó ayer unas jornadas promocionales en Alemania con la participación de 300 agentes de viajes y turoperadores. Junto a la representación del IVA Tour han estado presentes distintas instituciones turísticas de las islas, además de la Asociación Hotelera de Palma y la de Campos de Golf de Balears, entre otras. El Gobierno Balear y la Universidad de les Illes Balears han firmado un acuerdo para la realización de un máster en Dirección y Planificación del Turismo.
El objetivo es dotar a las empresas del sector de profesionales preparados para trazar estrategias a largo plazo. El máster en Dirección y Planificación del Turismo está dirigido a licenciados en la rama de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UIP, pero también podrán cursarlo profesionales del sector ya en activo. Se trata con ello de completar los másteres de turismo que ya existen y contribuir a una mayor especialización de la mano de obra en una de las comunidades españolas donde más escasea. Cada vegada més, les feines, siguin les que siguin, són més tecnificades i les persones han d'adquirir cada vegada més habilitats perquè després, a la mesura que siguin més grans, quan volen canviar de feina o volen passar a un treball que sigui més qualificat, si no tenen aquestes habilitats, els és difícil d'adquirir-los i els és difícil de poder-ho fer. Con este máster, la universidad se acerca a las necesidades de la empresa, ya que, según explica Casas, le demandan sobre todo formación muy específica. El que es tracta fonamentalment és fer una planificació estratègica de turisme, diguéssim, en base a la sostenibilitat i en base també, doncs, el que els deia una mica de cogestionar empreses i tenir també, diguéssim, una sèrie d'instruments d'anàlisi econòmic, per exemple, de predicció. És a dir, perquè jo penso que moltes coses a vegades també es perden, a vegades i tal, perquè no es tenen les estadístiques adequades de quines seran les prediccions de què és el que pot passar. Según ha explicado la rectora, la Universidad de las Illes Balears contará con un edificio integrado en el Parvit y dedicado a la investigación, para estar más cerca de las empresas del sector que lo están eligiendo también como ubicación. L'agrupació de cadenas hoteleras de Baleares y el Instituto Tecnológico Hotelero, el ITH, celebrarán mañana en el Hotel Valparaíso una jornada destinada a presentar a los hoteleros las nuevas oportunidades que afecta y que ofrece el Web 2.0. Según ambos organismos, el objetivo es acercar al sector el concepto y la filosofía del Travel 2.0, así como los aspectos más importantes de un comercio electrónico innovador. Todo ello será analizado desde el punto de vista del ITH y los hoteleros y desde la mirada de un intermediario como Atrápalo.com. Y terminamos nuestro informativo hablando de Hosteltour, porque nuestro diario digital, hosteltour.com, registró 12 millones de páginas visitadas en 2007. Esta cifra supone un incremento del 40% respecto al año anterior. El diario digital vuelve a batir todos sus récords. En 2007, el diario digital de Hosteltour, el único del sector controlado por la OJD, contabilizó casi 12 millones de páginas visitadas y su número de suscriptores pasó de 58.000 a 65.000. Este número de personas recibe cada mañana el diario de Hosteltour por correo electrónico y ha generado un crecimiento de usuarios únicos que en diciembre dio lugar a más de 500.000 de visitas. Entre los suscriptores del diario se encuentran miles de hoteleros y agentes de viajes, junto a otros profesionales del sector y las administraciones. Además, tanto el diario como la revista son utilizados como material didáctico en escuelas y facultades de turismo. Una noticia que nos satisface, por supuesto, porque indica la confianza de nuestros lectores en hosteltour.com. Esther, gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. El espacio de la entrevista lo ocupa hoy el nuevo presidente de Aviva, la agrupación empresarial de agencias de viajes de Baleares, Pedro Iriondo. Hosteltour Televisión conversó con él sobre los principales frentes en los que piensa luchar en los próximos años. Entre ellos, Iriondo destaca la necesidad de revalorización del papel de la agencia de viajes. La mayor aportación de Iriondo será para todos su amplia experiencia, tanto en el sector como al Frente de Fomento del Turismo de Mallorca, del que continúa siendo vicepresidente. Pedro Iriondo acaba de estrenarse en el cargo como presidente de Aviva, para el que fue elegido por unanimidad el pasado 18 de enero. Su mayor contribución será sin duda su amplia experiencia. Entré en turismo en el año 59-60. Mi primer trabajo fue con una compañía aérea que era British European Airways, se llamaba BEA, y estaba situada en la Plaza Tortugas, Juan Carlos I de ahora, justo debajo de donde está Aviva ahora. Desde entonces cuenta con una larga trayectoria que ha culminado como propietario de Viajes con Tiki. Considera que a pesar del tiempo transcurrido no ha cambiado la esencia del funcionamiento del sector turístico. A veces cuando me hablan de I+D, innovación, más desarrollo y todo esto, pues sí, ahora le llaman I+D, pero antes le llamamos el ingenio y el buscar salidas y el inventar nuevos productos y nuevas cosas. Y ha ido cambiando, pero en el fondo es lo mismo. Aunque hay tendencias actuales que le parecen especialmente peligrosas para las agencias, como la comercialización directa de los proveedores. Nosotros somos los intermediarios y nos quieren quitar de en medio, pues no es positivo para nosotros. No obstante, yo creo que no se dan cuenta mucha gente de que fuimos las agencias de viajes y los tour operadores los que iniciamos el turismo.
No fueron ni los hoteleros ni las compañías aéreas. Fuimos las agencias de viajes ya en la época de Thomas Cook. Considera que agencias y turoperadores han tenido un papel fundamental creando destino en lugares como Baleares. Su papel es y seguirá siendo fundamental. El agente de viajes es el que distribuye el flujo de los clientes, el turoperador distribuye el flujo de los clientes en las zonas turísticas, por ende en los hoteles. Me refiero a que ellos hacen una programación e intentan pues optimizar la ocupación del vuelo al máximo. Entonces si tienen un vuelo cada lunes, es cada lunes, cada semana. Entonces llenan los hoteles desde el mes de abril o mayo, cuando sea, hasta que acaba la temporada, pero sin dejar huecos por en medio. El cliente individual da más trabajo al hotel y es más inestable. Claro, en el momento en que las low cost empiezan a vender directamente al público, lo que ocurre es que cada uno compra los días que quiere. Uno quiere de sábado a domingo, el otro quiere de 4 días, el otro 10 días. ¿Y qué ocurre? Pues que quedan huecos vacíos en los hoteles. No es el mismo trabajo para un hotel que te llegue una lista con 50 clientes de golpe, que se vayan el viernes y lleguen otros 50 el viernes, a que de uno en uno tengan que hacer las reservas. Son 25 reservas, 50 clientes, 25 matrimonios. Al frente de Aviva, su objetivo como representante de esta patronal es claro. Que sepan que un agente de viajes ofrece un servicio que no lo ofrece una pantalla fría. Que un agente de viajes, al otro lado de la mesa el cliente tiene un interlocutor que si tiene un problema sabe que puede recurrir a él y sabe que se lo arreglará. Mientras que el que compra en internet, pues a veces tiene que dar muchas vueltas para saber con quién está hablando y poder localizar a alguien. Este papel es especialmente importante en el segmento de convenciones y viajes de incentivos. Si aquí llega un inglés, un alemán, y empieza a contratar con un restaurante, un autocar, un no sé qué, un bar en la playa, se encontrará con 24.000 problemas y no podrá resolverlo. Y para resolverlo tendrá que poner 3 o 4 personas que estén todo el día corriendo para arriba y para abajo. Y ese es el servicio que nosotros ofrecemos. La lucha contra las agencias piratas seguirá siendo prioritaria durante su mandato. Naturalmente, cada vez que vemos una pseudo agencia o que pretende ser una agencia de viajes y que sale en internet o en prensa o en cualquier otro sitio, la denunciamos inmediatamente a turismo y se investiga y se desamonesta, tengo entendido, ¿no? Y vamos a seguir en esta línea, porque nosotros para hacer agentes de viajes tenemos que tener unas garantías ante el gobierno muy grandes, tenemos que tener unos seguros y tenemos que tener unos profesionales, tenemos unos costes fijos muy altos y no podemos permitir que llegue un torero por la calle y pretenda pues hacernos la competencia. La decisión del Ministerio de Fomento de subvencionar los fees para los residentes de Baleares le parecía también imprescindible para la dignidad de las agencias. Lógico, ¿cómo van a bajar los precios de los viajes quitándolo a la parte que le correspondía a la agencia de viajes? Que seguimos haciendo el trabajo. Bueno, aquí pues el sentido común ha reinado y se pudo arreglar. No es que me parezca bien, es que si no hubiera sido así me hubiera parecido fatal. Hubiéramos tenido una mala situación en las agencias de viajes. Por otro lado, compatibilizar su cargo de presidente de Aviva con el de vicepresidente de Fomento de Turismo de Mallorca cree que será muy positivo. El Fomento de Turismo es un gran foro en donde están representados todas las patronales, todos los sectores turísticos y tenemos grandes debates y estudiamos muchos casos y eso es muy enriquecedor. El taller del fomento es muy interesante para alguien que quiera estar al día de lo que ocurre en el turismo. Por cierto que para esta temporada las previsiones de las agencias de receptivo de Balears son positivas. No cree que afecte la crisis a un destino que los europeos consideran un refugio seguro y cercano cuando las cosas se ponen mal. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición
diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro. Cuando quiero viajar realmente cómodo, tranquilo y en privado, siempre vuelo en clase business de Air Europa. Más tranquilo, más cómodo, más privado. Clase business de Air Europa. El turismo se afianza como el principal motor de la economía de Baleares, pues en 2007, según las cifras publicadas por la Cámara de Comercio de Mallorca, el sector servicios aportó más del 80% del Producto Interior Bruto. Su protagonismo será incluso superior este año, dada la recesión que se está produciendo, por ejemplo, en el sector de la construcción. Sin embargo, son muchos los factores que podrían influir en los resultados y, sobre todo, en la rentabilidad empresarial en 2008, a la vista de la crisis económica que amenaza con exportar a Estados Unidos y que podría tener consecuencias sobre el gasto turístico. Enseguida hablaremos de ello en profundidad con nuestros invitados de hoy. Nos acompaña esta noche en esta primera tertulia de la temporada Lorenzo Julià, que es subdirector general de Sanostra. Buenas noches, señor Julià. Hola, buenas noches. Bienvenido y gracias por su presencia. También nos acompaña Joan Gili, que es director de expansión de Banca Marc. Buenas noches, señor Gili. Buenas noches. Gracias también por su presencia esta noche. De Madrid nos acompaña, ha venido Pedro Arévalo, que es analista de Analistas Financieros Internacionales. Buenas noches, señor Arévalo. Buenas noches. Gracias también por su presencia y por haberse desplazado desde Madrid. Y por último, también, y no menos importante, por supuesto, Catalina Barceló, directora de Servicios y Publicaciones de la Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola. Señora Barceló, gracias por su presencia esta noche también aquí. En esta tertulia, que como hemos hablado un poco antes de lanzarnos aquí al aire, queremos, pues para entrar en temporada, ya no solamente en programa, sino en temporada, analizar desde la perspectiva económica y de todo lo que estamos escuchando en televisión, estamos leyendo en prensa, y poner un poco en su correcta dimensión todo lo que estamos escuchando respecto a la situación económica internacional y nacional también, ¿no? Entonces sí les voy a pedir en esta primera intervención, desde su perspectiva y desde las entidades que representan, cuál es su particular visión o incluso, si quieren, radiografía de este momento y qué hay de realidad en esa, pues si no queremos utilizar la palabra crisis, y a lo mejor va a ser esta la única vez que la utilicemos en toda la tertulia, o si recesión o cambio de tendencia, señor Julià, si le parece, para empezar. Yo en primer lugar hablaría de recesión o de cambio de tendencia, mejor dicho, y no de crisis. Durante muchos años, yo creo, si mal no tenemos información, durante estos últimos 12, 13 años ha sido de crecimiento constante de ámbito nacional y evidentemente con indicadores jamás alcanzados. Lo que pasa es que cuando hay un cambio de tendencia, cualquier variación a la baja parece como si fuera muy negativo. Y dentro de este contexto yo creo que hay que mirarlo. Hay una bajada de una serie de indicadores. Es cierto que puede haber algunas luces ámbares, ¿no?, en cuanto a tendencias, pero de aquí a hablar de crisis creo que todavía es demasiado arriesgado. Es demasiado pronto. Señor Gili. Yo ni siquiera iría tan lejos. Yo diría que en esos momentos hay un problema de liquidez, básicamente de liquidez en los mercados. Eso no tiene por qué afectar a sectores que no están afectados por este tema. La crisis o la falta de liquidez en los mercados viene basada, fundamentada en los problemas que en Estados Unidos han derivado las hipotecas subprime, que han derivado en una falta de confianza en los mercados y en una imposibilidad por parte de los fondos de inversión de invertir en el sector. Prácticamente en el único sector que lo va a notar será el sector de la promoción-construcción, porque es el sector que ha venido afectado por la crisis estadounidense en el sector de la construcción-promoción, en las crisis de las hipotecas subprime. Señora Barceló, en este caso sí con unas cifras por lo menos bastante recientes, ¿no?, por el estudio que acaba además de presentar la Cámara de Comercio. Bueno, nosotros desde la Cámara de Comercio opinamos que este año 2008 va a ser un año de ajustes. No hablamos ni de crisis ni de recesión. No hay que huir de estos alarmismos y que, como comentaba Joan, se iniciaron en agosto con el proceso de la crisis financiera y de liquidez en Estados Unidos. Todavía a estas alturas del año existen demasiadas variables abiertas como para hacer predicciones para final. Nosotros para este 2008 estimamos una tasa de crecimiento cercana al 2,4%,
sin que no se puedan producir a lo largo del año revisiones, igual que está ocurriendo tanto por parte del Fondo Monetario Internacional como de la OCDE. Y luego, en segundo lugar, una recomposición de la estructura sectorial en las Baleares. Es decir, habrá un reajuste del sector de la construcción y básicamente será de las viviendas privadas, de la construcción privada de las viviendas plurifamiliares. Comentar, bueno, pues que esperamos que el sector servicio sea el pilar que fomente y que abandere este crecimiento, y que hablar de crisis actualmente, y como comentaba Llorens, después de tantos años, de una década de crecimientos, de elevados crecimientos y de forma continuada, un reajuste en este aspecto provoca más alarma que otra cosa, ¿no? Señora Arévalo, en este caso sí pedimos una perspectiva en el suya, y para eso le hemos pedido que se desplace precisamente desde su despacho en Madrid, también un poco de esa visión fuera de lo que es Baleares, incluso fuera de lo que es España, internacional, ¿no? Nosotros apuntaríamos a tres ideas clave, ¿no? La primera sería ralentización. Es de la única que tenemos certidumbre ya de que va a ocurrir, va a haber una ralentización económica, y debemos ser cautos ante esta ralentización, ¿no? La segunda es la diversidad de impactos. No va a ser lo mismo la ralentización en países como Alemania a lo que puede ocurrir en Reino Unido, ¿no? Y por lo tanto su impacto sobre lo que es turismo y turismo de estos dos principales mercados emisores hacia las Baleares, pues va a ser diferente, ¿no? Y en un tercer lugar, incertidumbre. Es decir, no sabemos por el momento cuál puede ser el impacto final, en tanto en cuantía como en tiempo, ¿no? Cuánto puede durar. Que eso sería más o menos. No sé si tras esta primera puesta un poco en escena, ¿no?, de la realidad, por lo menos de la perspectiva de cada uno de ustedes, quiere hacer una aportación, o entramos ya directamente en alguna de los temas, porque estaban todos muy de acuerdo en no utilizar como mínimo la palabra maldita, ¿no? Hemos utilizado ajuste, ralentización. Y menos, si me lo permites, todavía en Baleares, menos todavía en Baleares. A ver, el sector de la construcción, que es el sector, repito, más afectado por esa falta de liquidez, quizás donde mejor está de toda la nación es probablemente en Baleares, porque no ha habido los crecimientos desmesurados que ha habido en otras comunidades autónomas. Estoy hablando de la región levantina, estoy hablando de algunas zonas de Andalucía, estoy hablando de zonas donde la segunda residencia, sector turístico residencial, pues durante estos últimos años ha tenido un crecimiento exagerado. En Baleares se ha crecido en construcción, se han hecho muchas viviendas, hay muchas sin vender, pero no tienen nada que ver con el componente exagerado de especulación, de crecimiento desaforado que ha habido en otras regiones españolas. Es decir, si yo fuera promotor y tuviera mis promociones en Baleares, estaría más tranquilo que teniendo mis promociones en otros entornos. Yo en línea a lo que está comentando Juan, que coincido totalmente, yo creo que en Baleares tenemos incluso una tendencia mucho más suave. Incluso que las previsiones que ha apuntado Katy para el año 2008 son las previsiones que nos harán acercar más a los resultados del conjunto de España. Digamos, podemos crecer casi a la par, según previsiones 2008 España, 2008 Baleares, y por encima de la media de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que es un indicador más a tener presente de un cierto optimismo moderado, pero optimismo, ¿no? Y luego hay un tema de precios, de intereses. Hemos sufrido unos repuntes de tipo de interés desde el año 2002-2003, pues a partir empezó un repunte de tipos de interés del Euribor, en donde culminó pues en el diciembre del año pasado con un 4,79, pero desde que empezó enero vuelve a ir a la baja. Yo creo que es un indicador más a tener en la parte positiva de este cambio, no de un cambio de tendencia negativo, incluso diríamos de una posible mejora en cuanto a lo que es la financiación, por supuesto, del mundo empresarial y del coste financiero, no solo ya de las empresas, sino también del mercado de particulares, que es muy importante. Y del consumo. Y del consumo, por supuesto. Consumo interno, sí, porque una de las características de este pasado 2007 y de este 2008 es la ralentización, que es lo que comentaba Pedro, es decir, es verdad, con otros factores negativos, como además de los tipos de interés que el Banco Central Europeo ha mantenido en ese 4% y las revisiones del Euribor, pues por ejemplo las tasas de inflación, que terminamos el año 2007 con una tasa de inflación que estaba en Baleares cercana al 4%, y ahora las previsiones para esta inflación de enero ya están en España en 4,4%. Es decir,
Esto es un componente negativo que merma y que dificulta este consumo interno. Si no conseguimos que haya otros factores, como por ejemplo la inversión, que vendría vía tipos de interés, que ayuden a dinamizar este crecimiento, necesitamos... ¿Y qué papel puede jugar una palabra que también se ha usado en medios, que es la confianza? Es decir, la confianza, por supuesto, quizás a lo mejor en un destino como el que nosotros estamos, pues tenemos cierta ventaja respecto a otros, como comentaba Joan anteriormente, ¿no? Pero la confianza tanto en el destino como en las empresas, como en las entidades bancarias, ¿qué papel juega? Porque tanto escuchar rumores, pues llega un momento a lo mejor en que se mina esa confianza o esa buena fe, por lo menos. Juega un papel fundamental. Si yo no tengo confianza en el futuro, difícilmente me voy a atrever hoy a comprar algo que no sé si mañana podré pagar, porque no sé si voy a tener las mismas posibilidades de ir pagando las cuotas que tengo que pagar de la hipoteca, del endeudamiento. No me atrevo a endeudarme. Y por otra parte, si no tengo confianza en el futuro y yo tengo ahorro, voy a esperar porque voy a tener mejores oportunidades de compra, con lo cual la confianza al final es todo, porque puedo parar, si tengo ahorro, puedo parar la compra a la espera de oportunidades de negocio, pero paro el mercado. Si no tengo ahorro y tengo que acudir a préstamo y no tengo confianza, tampoco compro, porque no sé si mañana podré atender esas compras, con lo cual la confianza es absolutamente imprescindible para el sector económico en general. De ahí un poco la importancia. El problema es la retroalimentación que se puede producir dentro del sector, que las decisiones de los agentes al final acaben en una asignación de recursos que no sea la óptima y que lleven pues, a una intensificación de la en este caso, ralentización, ¿no? Pedro, si me permites, ha hecho una referencia al tiempo, ¿no? de plazo, de cuándo se puede vislumbrar otro cambio de tendencia. Yo creo que afecta muchísimo el tema de la confianza. Es decir, el que la confianza, y que a lo mejor que han presentado recientemente estudios de la Cámara del Índice de Confianza Empresarial de Baleares, yo creo que es un factor que puede frenar totalmente, como indicaba Juan, nuevas inversiones, realización de proyectos, eso sin lugar a duda, de empleo, de compra a nivel familiar, precisamente ante la incertidumbre de lo que pueda pasar, y es vital y fundamental. A medida que vayan surgiendo o apareciendo mensajes que sean menos críticos o de hablar de menos de crisis y que hay algunos indicadores que se puedan remontar hacia positivos, sin lugar a duda, yo creo que se va a recuperar esta confianza que hoy por hoy está frenando gran parte de las inversiones. Nunca había sucedido de que determinadas inversiones fueran consultadas previamente antes de asumir una inversión. El empresario de Baleares es un empresario que es emprendedor, es un empresario que ha demostrado su valía, su capacidad de conocimiento y, sobre todo, incluso de salir fuera de Baleares, ¿no? Y con muchos años de experiencia. Hoy por hoy, determinadas inversiones antes las quieren comentar, las quieren consensuar, ver qué está sucediendo, únicamente para buscar opiniones o información sobre las cuales puedan también refrendar su decisión de ir adelante o de parar un momento dado, ¿no? Pero estamos hablando al final de confianza. Catalina, sí tienes esas cifras de ese estudio que habéis presentado. No, es que precisamente llama la atención que a principio del 2007, cuando elaboramos la publicación trimestral del indicador de confianza empresarial, los empresarios ya eran más prudentes que trimestres anteriores del año 2006 y en en el segundo trimestre, antes de verano, ya opinaban que para final de año las cosas no irían tan bien como se esperaban, ¿no? Es decir, a pesar de que los niveles de actividad, es decir, los indicadores de actividad en este 2007 han sido positivos. Es decir, es un indicador adelantado y que efectivamente arrastra decisiones futuras. Sí, yo creo que estamos... Es curioso, ¿no? Ese planteamiento. Quizás había un sentimiento de demasiado bueno para ser cierto tanto tiempo. Sí, es decir, había ahí demasiada... Sí, pero en el segundo trimestre ya. Ajá. Es que de hecho, incluso si miramos lo que está pasando ahora mismo con la bolsa, que un día sube 4 puntos y al siguiente baja 5, eso era algo, es algo que indica miedo, pánico, diría yo, al futuro.
Es decir, entonces hay mucha volatilidad. Nadie se fía de qué pasará mañana. Hoy gano 2 puntos, pues vendo. Mañana veo que han bajado 5, entonces vuelvo a comprar para ver si podré ganar otros 2 puntos. Pero la realidad es que las empresas están a precios que durante muchos años no han estado. Es decir, están anormalmente bajas. Coges una acción media de la bolsa española y está a un PER, que es el número de veces que el valor de la empresa recoge los beneficios que obtiene, y están a PERes del 9-10 veces los beneficios. Entonces eso es poco, es poco valor de las empresas. Y además, si miras la rentabilidad que por dividendo directamente dan por encima de lo que han dado en la vida. hay muchas acciones que están al 5% de rentabilidad simplemente por dividendo, y algunas por encima de ese 5%, que están muy por encima además de lo que hoy pueden obtener por un depósito normal en una entidad financiera o tal, cuando siempre la rentabilidad directa de las acciones habían estado por debajo de lo que era capaz de dar la banca en su momento. Hay un riesgo, evidentemente, de cotización, de caída de cotizaciones o no, pero a esos precios no parece que debiera haber esos miedos. Y sí están estos miedos. Básicamente es que la gente se ha vuelto, con los últimos problemas, se ha vuelto más averso al riesgo y le otorgan una mayor probabilidad a que la desaceleración pueda ser más intensa de lo que en un principio se Pero pensaba. esa capacidad, o una pretendida capacidad de abstraerse, ¿no?, por parte del empresariado, incluso de la sociedad, ¿no?, de abstraerse de esos indicadores que, sin ser negativos, sí tienden a hacer pensar que puede ir mal. Esa capacidad de pensar más allá de eso puede ser un indicador de cierta madurez económica e incluso, pues no sé si decir, bancaria, ¿no?, de un país, y es España y Baleares un país maduro en ese sentido, o una economía madura en ese sentido y capaz de abstraerse de esos indicadores y pensar tenemos que ir por encima de, un poco en la línea de lo que decías tú, ¿no, Lorenzo, de ir más allá de eso para no dejar que se estanque esa economía? Yo vincularía un concepto que hemos hablado de confianza también a expectativa. Hemos estado en un mercado en donde pues, se han hecho grandes inversiones preveyendo unas expectativas, diríamos, de tendencias muy positivas, de inversiones, llámese en bolsa, por supuesto que han sido años magníficos, a inversiones inmobiliarias, inversiones que durante todos estos años prácticamente la inmensa mayoría de estas inversiones iban en sentido positivo, ¿no? Entonces esto generaba unas expectativas de que, bueno, invertías y obtenías unos beneficios, unas buenas rentabilidades. Es cierto, y luego hablamos de un cambio de tendencia y ahora es como si nos preocupáramos y yo creo que hay que estar más bien atentos antes que preocuparnos. Pero sí es cierto es que España y en Baleares somos un mercado maduro. Desde el punto de vista, diríamos, de cualquier sector, además, ¿no? Incluso el sector financiero. Creo que en el sector financiero en España y en Baleares, pues la capilaridad que hay de entidades bancarias, los servicios, la adaptabilidad que tenemos a la hora de identificar ofertas, productos, adecuarnos a las circunstancias del mercado, yo creo que ha sido yo diría que es un ejemplo a nivel incluso internacional, ¿no? A esa madurez es la que yo me refería cuando... Y de hecho, pues, Juan ha hablado del tema de subprime, en España no hay subprimes. En España no hay hipotecas basura y un concepto totalmente distinto a un mercado americano. No ha afectado a la banca española el tema de la subprime. Sin embargo, sí ha afectado la confianza de los fondos de inversión que estaban comprando las titulizaciones hipotecarias que estaban realizando las entidades españolas, sí ha afectado. De hecho, no hay titulizaciones hipotecarias, con lo cual no llega dinero fresco al mercado bancario español, y eso dificulta que el crédito sea de tan fácil acceso como había sido durante los últimos años. Pero al final volvemos a lo mismo, confianza. Señor Arévalo, en este caso, si hacemos una visión un poco más amplia, ¿no?, más allá de lo que es Baleares, nos centramos un poco en todo lo que pueda ser el de España, hablando como destino, centramos un poco también el tema turístico, y respecto a los mercados principalmente, o principal emisores hacia España, como pueda ser el alemán o el británico, ¿no?, que es lo que preocupa, puede estar preocupando a España como destino y a Baleares como destino. ¿Hasta qué punto puede afectar? No hablamos, pues, para no volver a utilizar la palabra, pero esta ralentización o este reajuste a las economías domésticas a la hora de planificarse, pues lógicamente un tema que para nosotros es básico, que son sus vacaciones. Más allá de todo lo demás,
Hay que distinguir muy claramente lo que le está sucediendo al Reino Unido o lo que le está sucediendo a Alemania es diferente. Parece que están en momentos coyunturales diferentes y por lo tanto el impacto que va a tener esta ralentización va a ser diferente también, ¿no? Reino Unido va a tener un mayor impacto. Se prevé una caída del PIB bastante, bueno, una ralentización, una reducción de su tasa de crecimiento más allá del punto porcentual. Las familias están endeudadas, tienen también problemas inmobiliarios, de construcción y por lo tanto la confianza del consumidor también está en mínimos. En el Reino Unido podemos decir que va a ser un país que se va a ver muy afectado por la crisis. Entonces su gasto turístico, bueno, ya lo estamos viendo en la segunda mitad del año, las salidas de ingleses al extranjero están reduciéndose con respecto al segundo semestre de 2006 y por lo tanto esperamos que este mercado va a emitir menos gente hacia afuera, menos turistas hacia afuera. Podríamos decir que podríamos asimilarlo a una tarta que se está reduciendo, ¿no? Es decir, va a haber menos posibilidades de que británicos lleguen a las Islas Baleares y a España. A esto hay que unir luego lo que es la competencia, aumentar la competencia internacional, tanto entre países, competencia internacional, y a su vez la competencia nacional. Es decir, va a ser una tarta más pequeña, o al menos del mismo tamaño, que nos vamos a tener que repartir entre más destinos, ¿no? Por otro lado, Alemania, tenemos una percepción un poco diferente de cómo le va a afectar la crisis. En principio, su ralentización no va a ser tan brusca y pensamos que el consumo de los hogares va a mejorar con respecto a lo del año pasado, sobre todo lo que se refiere a gastos turistas hacia el extranjero, ¿no? Tiene un mercado laboral muy positivo que va a seguir creando empleo, se va a reducir la tasa de desempleo y, por lo tanto, pues, viéndolo desde el punto de vista turístico, es una tarta que quizá crezca o se mantenga, ¿no? Y aquí, viéndolo desde el punto de Baleares, pues volvemos a tener el mismo problema de la competencia, ¿no? El destino turco o otros destinos del Mediterráneo oriental va a ser clave para cuál va a ser la evolución de... Y la apreciación de la libra. Que eso del Reino Unido, claro, la apreciación de la libra puede suponer... es que este último año, por ejemplo, el euro se ha apreciado respecto a la libra pues un 8,69%. Y el dólar pues un 12%, es decir, estos son motivos de peso para que si en un entorno donde en el Reino Unido el consumo interno, como comentaba Pedro, se está ralentizando, pues las opciones de otros destinos turísticos como pueda ser Turquía, Túnez o países del norte de África, sea una alternativa coherente, dado pues la apreciación de nuestra moneda. O el Caribe, ¿no? incluso, ¿no? O Caribe. Ya, sí, pero cuando estamos hablando... yo creo que Caribe no es una opción tan real, ¿no? No, a lo mejor no para Baleares, no, pero para Canarias o algún destino sí puede llegarle a suponer una competencia. No, lo que yo quería decir es que es verdad todo lo que decís, pero por otra parte no olvidemos que Baleares es el primer destino preferido por los británicos cuando salen de vacaciones. Además, por los británicos no precisamente de clase alta o muy alta, es un destino relativamente barato al alcance de la gran masa de turistas o de simples trabajadores británicos que quieren tener sus 10 días de vacaciones o sus 15 días de vacaciones. Quizás lo que pueda ocurrir en el 2008 es que en lugar de venir 15 días, vengan 10 días o 12 días. Y lo que puede pasar es que gasten algo menos por estancia. Pero yo estoy absolutamente convencido de que el número de turistas será incluso superior al del año pasado. Menos días y menor gasto, pero el nivel de estancias en Baleares, convencido de que no va a disminuir. Yo creo que hay un factor también, es el tema... Sí, el tema de la inflación que podría, respecto a lo que comentaba Pedro, de Alemania o de Inglaterra. Yo creo que es un factor también importante la inflación respecto a la pérdida de capacidad o de la pérdida de competitividad también nuestra. Yo creo que aquí es un terreno donde las cuales se debería de trabajar en el sentido de
oye, la diferencia entre Alemania y España y en Baleares también pues hay una diferencia casi de 2 puntos. Esta diferencia evidentemente hace que se pierda competitividad de nuestro producto. Y si ya vamos a unas economías medias, digamos, evidentemente pueden buscar alternativas, y yo creo que lo que ha comentado Pedro, el año pasado ya hubo un trasvase de clientes, digamos, de turistas hacia otros países con destino más barato, ¿no? Pero también se nos presentan otras oportunidades. El tema del transporte, el encarecimiento del combustible. Cuando estamos hablando de transporte de cortas distancias o largas distancias, puede haber una parte de un turismo que iba a larga distancia que este año, precisamente por un tema de ahorro, no serán días o serán de ahorro final de sus vacaciones, igual venir a Baleares o España, y Baleares en concreto, pueda tener una oportunidad porque puede ser más barato que ir a un vuelo de larga distancia, ¿no? Puede ayudar. A mí me gustaría comentar un tema que este año me ha parecido bastante peculiar, y ha sido que en el tema del sector exterior, nuestras importaciones y exportaciones de combustibles siempre habían sido una partida discreta dentro de la posición cuarta, quinta, sexta en el ranking, ¿no?, de productos exportados e importados. Pero en este año 2007, o en el pasado año 2007, se convirtió en la primera partida, pero no por volumen importado o exportado, sino por el precio, el efecto del precio del carburante. Más del 40% de lo que se ha exportado de las cifras estadísticas oficiales de Baleares en el 2007 corresponde a la partida de carburante. Es decir, es un dato curioso a tener en cuenta y bueno, que refleja lo que comentaba precisamente Llorens del factor que podría reequilibrar, ¿no?, el efecto inflación. De hecho, es uno de los comentarios que ha hecho Pedro Iriondo en la entrevista que le hemos hecho antes, que una de las ventajas competitivas puede ser la cercanía del destino a la hora de plantearse pues el corto recorrido de los aviones en corta distancia, por supuesto. Abundando en una cosa que decía Lorenzo respecto a lo que puede suponer el incremento de precios, ¿no? La inflación, ya no solamente de cara a la competitividad con otros destinos, sino de cara a la disponibilidad económica de los españoles, que ya quien considera el mercado español como el residual, pues cada vez es menos. No es ya que sea el salvador de la temporada, sino que realmente es uno de los 3 pilares básicos sobre el cual se está sustentando la temporada. Casi 3 millones de turistas. Correctísimo. Entonces, en base a eso, ahí también hay una pérdida, si no de competitividad, sí por lo menos de recursos, de pérdida de recursos económicos a la hora de planteárselo. Así como los alemanes siempre se ha dicho pues que nunca van a renunciar a sus vacaciones, el español yo no sé si todavía esa idea tan clara la tiene, pero sí que es verdad que si tiene menos dinero y realmente, bueno, pues los precios, el IPC y los productos de primera necesidad sí que plantean un serio problema, ¿no? Sí, evidentemente ha habido un incremento y hace que se pueda perder esta competitividad en cuanto a nuestro producto y en cuanto a nuestra oferta. Pero yo también quiero ver aspectos positivos, y es que la tendencia si el año pasado se hablaba de que ante el incremento del Euribor puede ser un motivo por el cual la familia española salida era menos de viaje, ahora es al revés. Es solo un dato. Es decir, el ahorro, digamos, que puede significar mensual en una economía doméstica de un crédito hipotecario, que es importante, sin lugar a duda, pues mientras ha subido era un freno, y lo es una realidad, pero también ahora está bajando. Y no solo está bajando, sino incluso está apuntando a que pueda haber una decisión, y esto es una pura teoría, de que el Banco Central Europeo pueda, antes del primer semestre, pueda hacer una revisión a la baja del precio del dinero, con lo cual yo creo que la tendencia de Euribor está reflejando ya, digamos, esta decisión. Y esto sería un momento, digamos, para reactivar el consumo, para reactivar la economía, y para que muchas familias que tenían previsto ir de viaje, si la noticia llega a tiempo y se comunica, pues podría animar a coger o a recuperar esta confianza que antes estaba comentando Juan. Catalina se reía antes con esa visión optimista respecto a... Yo prefiero pecar de optimista que de pesimista. No, es verdad. Pero además yo creo que el turismo, el viaje, el salir fuera, descansar 10, 15 días al año, se ha convertido para las sociedades desarrolladas como nosotros en algo fundamental. En una necesidad. Exacto, en una necesidad. Entonces, aunque suba medio punto el tipo de interés y la inflación esté un poco más alta, eso no hará que la familia inglesa deje de venir aquí a Baleares, o el turista alemán. Es decir, yo creo que todavía no hay suficientes motivos, factores negativos que influyan como para
cancelar sus vacaciones durante el año. Y Baleares sigue siendo un destino todavía muy atractivo, incluso para los españoles. De hecho, lo tienen más fácil ir a la costa levantina porque es coger el coche desde Madrid y sin coger avión, coger el coche e ir a la costa levantina. No sé qué. Pero eso lo tienen más al alcance de la mano, no lo hacen para Semana Santa cuando tienen un puente largo, no sé qué tal. Pero el destino de coger avión y venirse a Mallorca es el destino más barato que pueden tener. Es decir, ir a Canarias es más caro el desplazamiento simplemente por el coste del billete de avión. Venir a Baleares es mucho más barato y está al alcance de todos. Y además, a medida que se han ido de alguna forma abaratando los vuelos con las compañías de bajo coste, etcétera, etcétera, pues todavía hace que el destino balear sea más atractivo para la gran masa de españoles. Y yo creo que tenemos un valor, perdón, Pedro, un valor importantísimo que son todas nuestras comunicaciones aéreas. Magnífico. Yo creo que es un valor que tanto los que salimos de viaje, para los que llegan aquí de viaje o de vacaciones, digamos, yo creo que es un valor fundamental que, a diferencia de otros países, como estaba comentando Pedro, que pueden ser competidores sin lugar a duda, por precio, pero hay otros factores. Están las comunicaciones, está la seguridad, está el tema de infraestructuras, está el tema sanitario, la oferta complementaria. Hay un montón de valores. Alojativa. Que somos, las Baleares somos en hoteles de 4 y 5 estrellas, pues uno de los destinos líderes del Mediterráneo. Es decir, esto ya nos posiciona frente a otros, ¿no?, países del norte de África, como hemos comentado ya antes. Sí. Es decir, que un poco en la línea, lo digo, señor Arévalo, desde AFI se están haciendo los estudios de Exceltur, ¿verdad? Los estudios un poco de comportamiento turístico para la organización, para el organismo Exceltur, que tuvimos la ocasión, con motivo de Fitur, de asistir a una charla muy interesante también en la que se estaba debatiendo un poco este tema a otro nivel, por supuesto, con representantes del Banco de España y del BBVA y el presidente de AFI, de Analistas Financieros Internacionales, cuya conclusión final era que no había que temer o que no había, pues esos comentarios a nivel turístico no tenían por qué llegar. Estamos, creo que un poco extrayendo esa misma conclusión. Incluso a mí lo que me llama la atención como una persona neófita completamente en los temas financieros y económicos, ante el miedo de lo que pudiera suponer esa exportación de la crisis norteamericana hacia Europa, dos comportamientos tan distintos como el del mercado alemán y el del mercado británico, ¿no? Es decir, si uno va para arriba y el otro va para abajo, ¿por qué en España no podemos apuntarnos al carro alemán en lugar del carro británico, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que tiene que plantearse desde España para que realmente, o es que realmente, y aquí sí lanzo a lo mejor una pregunta que puede ser un poco incómoda, porque políticamente correcto, aquí cada uno se apunta a lo que quiere, ¿no? Pero está influyendo la campaña política y se está utilizando como arma arrojadiza, tanto por uno como por otros, el tema de la posible crisis económica a la hora de pues plantear ciertos temores o ciertas, por llamarlo de alguna forma, los temores son generales, no son solo españoles, ¿no? Es decir, en toda Europa se teme cuáles pueden ser los efectos de esta ralentización, ¿no? Tenemos que decir que, claro, es una ralentización económica, nos llevará pues, a España a estar entre un 2,5% y un 3% de crecimiento, pero que todavía es crecimiento y bastante importante, ¿no? Por ello, lo único que hay que hacer es poner en valor lo que tenemos, es decir, saber sacar esa relación de calidad que tenemos en nuestros destinos y ponerla en valor y ser capaces de atraer, ¿no? Lo que ocurre es que vamos a competir con más destinos, ¿no? Es decir, seguro que España tiene muy buenas infraestructuras, tienen pero siempre ha sido así. Siempre ha sido, ¿no? La cuestión es seguir poniéndolo en valor. No hay que pensar solo en un año, a lo mejor que lleguen más o haya una mayor o menor demanda turística en un año, sino pensar en un medio y largo plazo de sentar las bases para que el negocio turístico siga creciendo. Y bueno, ahí también quería apuntar, sacar otra vertiente que habría que mirar también a quién va a afectar, qué tipo de familias va a afectar sobre todo esta ralentización, ¿no? Va a haber ciertos segmentos familiares que con menor capacidad de consumo que serán los que se van a ver más afectados, ¿no? Pero creo que ese no es a lo mejor el tipo de producto que más deseable y deberíamos apostar por un producto de mayor valor añadido. Yo creo que en relación a lo que tú estabas comentando, el problema es que venimos de una época de crecimientos fuertes.
Entonces ahora, cuando decimos que vamos a crecer un 2,4, un 2,3, un 2,6 dentro de estos entornos, parece muy poco. Y entonces decimos, desconfianza hacia el futuro. Entonces, en campaña política, los políticos lo utilizan como piensan que tienen que utilizarlo, y es verdad, es decir, vamos a crecimientos menores de los que hemos tenido hasta la fecha. Entonces, siempre que estás desacelerando, pues de alguna forma estás frenando. ¿Hasta dónde freno? ¿Voy a frenar a tiempo o voy a frenar cuando sea tarde? ¿Tengo que anticiparme a las consecuencias de ese frenazo o dejo que vaya frenando la economía y no sé dónde me paro? Entonces, claro, los políticos lo están utilizando desde ese punto de vista. Yo estoy en la oposición y tengo que sacar provecho del funcionamiento que está teniendo en estos momentos la economía, que es inferior a la que tenía hasta ahora. Y si estoy en el lado del que está gobernando en estos momentos, digo, no pasa nada. Venimos de unos crecimientos importantes y vamos a ir a unos crecimientos algo menores, pero todavía crecimiento. No estoy hablando de recesión. Nadie todavía ha hablado de recesión. Ha hablado de menores crecimientos. ¿Quién tiene razón? Los dos. Pero sí que es verdad que eso afecta a la confianza claro, del ciudadano. Es decir, el momento en que se oye... Yo pondría incluso un ejemplo más de, a lo mejor, más de calle, y no solo a nivel de tema político, sino desde el punto de vista de diferentes mensajes que se han dado en este último año, por ejemplo. Y es de imaginarnos una persona joven que quiere acceder a una vivienda y oye un mensaje de que se van a construir X viviendas, ¿no? de un precio tasado, más accesible. Bien, es un input positivo porque podría pensar que acceder a esta vivienda. Ante una situación o coyuntura de cambio, que algunos han hablado de crisis, lógicamente, si tienes unos ahorros vas a poder comprar una vivienda, y si no, te vas a endeudar, pero cuando sea el momento, no ahora. Pues todas estas decisiones que se puedan demorar, es decir, todos estos mensajes que se llegan a una persona y que pueden demorar esta decisión de realizar la inversión, hace que afecta al motor de nuestra economía. Y yo creo que está sumando los mensajes por la parte políticos y por otra parte de oferta de programa, lo que sea, ¿no? Y por otra parte, desde el punto de vista de otros mensajes dados, no digamos con ninguna mala intención, por supuesto, pero que sean más bien mensajes dados desde el punto de vista pesimista. Y teniendo en cuenta que todos coincidimos, es que venimos de épocas extraordinarias, con lo cual esto hace que la máquina pueda pararse o se pueda ralentizar. Y yo creo que el tema de las elecciones podría despejarse alguna de estas dudas, podría hacer que se recuperara la confianza, tanto en un color político como en otro, pero que ya estos mensajes que se han dado pues hagan cambiar esta expectativa y esta confianza del consumidor. Catalina, apuntabas a esos mensajes precisamente, ¿no? Ese bombardeo de mensajes en todos los medios. Sí, pero primero me gustaría comentar un tema que ha hecho referencia a Pedro, y es el tema de apostar a largo plazo por infraestructuras, turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo creo que la evolución que estamos teniendo nosotros como destino turístico especializado, por ejemplo, en turismo de golf, en cicloturismo, en turismo rural, está dando sus frutos, porque los datos estadísticos pues nos dicen que es verdad que cada vez vienen más tipo de perfil de turista de golf o náutico, por ejemplo, de cruceros, con un gasto turístico por persona y día más elevado que el tradicional, y que por tanto yo creo que es una apuesta de nuestra sociedad y de nuestro entorno, de nuestros empresarios, pero desde ya hace varios años, ¿no? Y esto creo que es un punto diferenciador respecto a, igual que la oferta, como apuntábamos, o las infraestructuras o la distancia, respecto a otros destinos directos nuestros competidores, ¿no? Y en cuanto al tema que comentaba Joan, es verdad que creo que este tipo de mensajes han sido tomados en consideración y tomados y haciéndolos públicos y lanzados y llevándolos a la calle, desde mi punto de vista, de manera muy fácil por todos los medios, creando siempre pues llegar al consumidor final, diríamos, o al consumidor, al votante, sin a lo mejor el rigor objetivo ni técnico, ¿no? Entonces, para eso luego los informes, para eso las presentaciones, para eso las tertulias, es decir, vamos a huir lo que comentábamos al principio, ¿no? De los alarmismos. No hay crisis, hay, eso sí, ralentización económica, crecimiento,
sector turístico positivo, veamos cómo va a ir el turismo británico, que es el que parece que podría quedar más estancado, pero por ejemplo la Unión Europea va a crecer en torno a un 2%, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Francia pues también alrededor de un 1,9, Alemania un 1,8. Nuestros principales países emisores van a tener crecimientos, pues por debajo del potencial de crecimiento, pero eso sí, crecimientos. Y esperemos que turísticamente respondan como estamos deseando, ¿no? Y si trasladamos todo esto al último aspecto que, por lo menos desde el punto de vista que teníamos nosotros pensado inicialmente, que es el del empleo. ¿Y cómo puede repercutir eso tanto, lógicamente, en el empleo turístico como en el empleo en el sector de la construcción? ¿Y de qué forma va a llegar eso, por poner el caso más concreto, a la próxima negociación del convenio colectivo? No solo al convenio colectivo, sino al empleo puro y duro de temporada turística. ¿Esa falta o ese temor por parte empresarial puede llegar a afectar a la hora de contratar, a la hora de plantearse la ampliación de plantilla? Y si no la ampliación, por lo menos tomar la plantilla de la temporada pasada. Bueno, yo creo que hay un par de aspectos claves. A ver, en el sector construcción está claro que el paro va a crecer, va a aumentar, lógicamente. Después hay otro aspecto, y es que en el sector hotelero, que es otro de los grandes empleadores en Baleares, las negociaciones que han podido efectuar los hoteleros con los turoperadores no han sido capaces de recoger simplemente el coste del nivel de vida. Ese 4,4% no lo han podido recoger en la negociación. Entonces, difícilmente podrán aumentar los sueldos de los empleados por encima de ese 4,4%, que parece que es lo que están pidiendo los sindicatos. Entonces, no sé, tendrá que haber negociación, tendrá que haber acercamientos, pero será una negociación seguramente difícil y complicada, porque ya de por sí se les está estrechando el margen de beneficio al hotelero, porque no ha sido capaz de repercutir ese 4,4%. Si a eso le tiene que añadir un coste de mano de obra superior incluso al 4,4%, que es lo que están solicitando, pues difícilmente podrá llegar a esos límites. Yo lo veo desde ese punto de vista. Y además también mayores costes debido, por ejemplo, a alimentos, restauración. Sí, está claro, lo que hemos hablado antes del IPC, pues... Este tiene un factor clave, digamos, en lo que es la competitividad, eso es evidente, ¿no? Y que, como decía Juan, en el año 2007 sí ha sido un año, digamos, desde el punto de vista de rentabilidad del sector hotelero importante, se han recuperado precios respecto a años anteriores, sin lugar a duda, pero claro, ahora en este momentito intentar repercutir estos incrementos, tanto laborales como de productos básicos, no lo han conseguido. Lo veo francamente difícil, si queremos seguir siendo competitivos a nivel de precio y de oferta hacia el exterior. Pedro, una última aportación en este sentido. Del convenio no puedo comentaros mucho. Lo que sí veo es claramente destrucción de empleo en España, ¿no? Principalmente en el sector de la construcción, pero que si la ralentización se hace importante puede extenderse a otros sectores, ¿no? Ya lo estamos viendo, se están incrementando las expectativas en cuanto a la tasa de paro. Se pensaba hace unos meses que 2008 estaría en torno al 8,5%, pero ya se empieza a hablar de que podamos incluso llegar a alcanzar el 9%. En cuanto a turismo y turismo en Baleares, depende. También tenemos problemas hemos llegado a comentar en algún momento la Semana Santa que va a ocurrir, no se van a abrir, no se van a abrir. Entonces, todavía está por ver cuál puede ser el resultado final, ¿no? En cuanto al empleo en el turismo. Es que al tiempo justo para una última reflexión que yo sí que quisiera pues centrarla un poco en casi como hemos empezado, ¿no? Es decir, no por hablar de eufemismos, realmente no hay esa tan temida crisis si no estamos hablando de una ralentización, de un ajuste. Habéis utilizado distintos, no digo sinónimos, ¿no? Pero sí que habéis utilizado distintas palabras no para desmentir esa crisis, que además es importante transmitir eso para no generar desconfianza y que eso pueda repercutir después, ¿no? Si queréis hacer una última reflexión en este sentido, Pedro, último mensaje para los espectadores. El último mensaje es pues que siga siendo cautos con la situación
y esperar un poco a ver cómo vienen las cosas, ¿no? A ver si con un poco de suerte esta desconfianza, esta incertidumbre que hay en los mercados se puede solventar un poco y se pueden aliviar un poco las tensiones económicas a nivel mundial y eso puede facilitar un poco que segunda mitad de año pues se recupera un poco más la economía. Yo diría que estamos dentro, que en ningún momento podemos hablar de crisis. Hemos utilizado desaceleración, cambio de tendencia, que es lo que creo que, en mi punto de vista, se está dando, y con indicadores positivos, como hemos hablado en todos los sectores, ¿no? Desde el punto de vista turístico, las perspectivas de un año 2008 en Fitur, que además coincidimos, había opiniones favorables, otras un poco expectantes, turoperadores con crecimientos hacia Baleares, otros que no, pero también yo creo que tenemos una fecha que es la ITB de Berlín, en donde se podrían despejar más algunas de las dudas en cuanto a perspectivas turísticas. Las previsiones, dirían, son moderadamente positivas. Y desde el punto de vista de construcción, yo creo que también se empiezan a ver que se están tomando medidas, o al menos así aparecen en los medios de comunicación, para afrontar, digamos, el reto que va incrementándose el desempleo, pero también es cierto, ayer salió una noticia, no sé cuántos colegios públicos tienen previsto construirse, otras infraestructuras, el Palacio de Congreso, etcétera, etcétera, que yo creo que entre todos se pueden La licitación poner, pública es la que tiene que arrastrar. Efectivamente, ahí yo creo que puede haber el cambio. Joan, muy rápidamente. Yo creo que hablar de crisis es prematuro. Creo que es un momento de hablar de menos expectativas de las que en principio era previsible, y creo que las administraciones públicas es el momento de que aparezcan en el escenario de juego, y esos son los que tienen que dar empleo en el momento en que la iniciativa privada lo tiene más complicado. Poco más. Muy bien. Catalina, para terminar. Me queda poco porque me sumo a las aportaciones de cada uno de los tertulianos y bueno, simplemente comentar que como he empezado, que ni alarma ni crisis y que no estamos en un año de recesión, es un año 2008 de ajustes, reajuste en construcción, pilar básico será el sector servicios, básicamente el turismo, y necesitamos ver todavía cómo se derivan y cómo se desenvuelven variables como por ejemplo la inflación, los tipos de interés, que sin duda van a marcar y van a ser decisivos en aspectos como el comercio exterior o otros sectores industriales. Pues muchas gracias, Catalina. Joan, Pedro y Llorens, muchas gracias también a ustedes por su atención. Esperamos que les haya resultado interesante este debate, esta tertulia, donde esperamos haber puesto pues un poco en su justa medida el momento actual económico y financiero en el que nos encontramos. Esperamos contar de nuevo con su atención la próxima semana, aquí como siempre en nuestro Tour Televisión, en nuestro nuevo horario, las 10 menos cuarto de la noche, con repetición los sábados. Y si hasta entonces quieren seguir informados, pueden hacerlo a través de nuestra web, hosteltour.com, que por cierto, como habrán visto en nuestro informativo, del año 2007 volvimos a batir nuestro récord de audiencia. Gracias y hasta la semana que viene.